¿Quién es Melquisedec? Según la Torá oral. Teniendo en cuenta que la base de la escritura hebrea es la Torá, este estudio se basa en la escritura y la enseñanza oral transmitida a nuestro pueblo y la sabiduría que nos da el Eterno. En el Salmo 110 verso 4 se nos dice que existe un sacerdocio según Melquisedec, y analizaremos este pasaje a la luz de la Torá. Como bien sabemos en la Torá, el Eterno nos dice que Israel es una nación de sacerdotes, Éxodo 19 en 6. Y entre ellos el sacerdocio levítico para servir en el templo. Números 8 versos 14 y 15. Lo que es deducible, que un sacerdocio levítico sea específico para servir de forma permanente en el templo, en medio de un reino de sacerdotes. La Escritura nos enseña que este sacerdocio es perpetuo por todas las generaciones, Éxodo 40, 13 a 15. Entonces, ¿qué sacerdocio es este según Melquisedec? Y la pregunta, ¿contradice esto la Torá? Veremos más adelante. Algo que es conocido por todos los hijos de Israel es quiénes fueron nuestros patriarcas y de dónde venimos. El personaje Melquisedec, ¿quién es? Es bien conocido por todo israelita que Abraham y toda su casa son descendientes directos de Shem ben Noai. Y esta es la clave, todos los midrash que hablan de Shem afirman que él fue Melquisedec. Queda claro que desde Abraham hasta Jacob y todos sus descendientes heredan un sacerdocio según el orden de Melquisedec Shem hijo de Noai. Esta sería la narración de una conversación entre el ángel del Señor y Jacob. Sería así. Salmo 110. Salmo de David. Hashem dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Hashem desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Le dice Jacob: tu pueblo será de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Le dice el ángel a Jacob: juró Hashem, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en las naciones, las llenará de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Y así queda comprobado que el sacerdocio de Melquisedec, Shem hijo de Noai, fue transmitido a sus descendientes Abraham, Isaac, Jacob y todos lo que de su cera provienen. O sea, el sacerdocio de Melquisedec es la herencia de Israel. Esto implica decir que el Melquisedec era Shem, según lo confirmado en el rodillo de Yasher. Yeshua nació para servir a esa misma orden antes existente y se convirtió en Melquisedec tal como Shem fue antes de él, según lo visto en el verso, cuando Abraham paga diezmos a Melquisedec. En este verso, el autor afirma que ambos, tanto Melquisedec original, como aquel que juró ser vuelto a esta orden, según el juramento de Adonai, no están inscritos en la genealogía levítica. No hay registro alguno de sus padres, como si hubieran sido registrados entre los levitas, una vez que no fueron sacerdotes según el orden de Levi. Ni Melquisedec, ni Yeshua tuvieron principio de días, ni fin de vida conforme al sacerdocio levítico, visto que ni siquiera se les había ordenado comenzar, ni terminar, o ingresar en aquel servicio. Ambos tienen genealogías, registrada en las escrituras. Pero tanto Melquisedec como Yeshua sirvieron según un orden que es eterno, y no levítico, y positivamente él prefiguraba a Yeshua, que servía a ese mismo orden, que es eterno, y que nunca podrá pasar. Shem, hijo de Noach. Melquisedec bendijo a Abraham. Melquisedec, Shem era mayor que Abraham. Sacerdotes levíticos. Ten en cuenta que este verso no dice que Melquisedec es inmortal. Antes afirma que él vive continuamente, así como todos los justos en la redención, según lo comprobado en Eb y Brim. Melquisedec fue establecido según el orden eterno, de modo que se dice que él vive para siempre en espíritu, como recompensa suya por establecer el orden eterno, recibió diezmo, como representación a aquel que él prefiguró, el Mesías Yeshua. Como parte de Israel. Como definición, en cuanto al orden sacerdotal, con el fin de introducirlo en esta orden de Melquisedec, habría de haber existido antes de Yeshua, y como explicación, Yeshua no podría haber sido Melquisedec, una vez que otro estableció el orden antes de él, de manera que él no lo introdujo. La Torá no fue hecha para ser colocada de lado, sino para ajustarse, ser corroborada, amoldada de mejor forma, siendo dada para un sacerdocio y sacrificio más completo. Metatitaimi quiere decir, mover de un lugar a otro, no eliminándola. Luego, el sacerdocio fue transferido, sin que fuera eliminado. Fue trasladado de Aarón a Melquisedec y Vayikra a Bereshit, de afuera adentro, aún dentro de la prerrogativa de la propia Torá. Tenga en cuenta que Yeshua era a semejanza de Melquisedec, no lo mismo que Melquisedec. Pero no una colocación aparte referente a toda la Torá, sino únicamente en cuanto a la transferencia del sacerdocio de una tribu a la otra, de Levi a Yehudá, y de abandonar el antiguo orden sacerdotal para establecer el nuevo.
Esto no quiere decir que sea sustituida la Torá por el pacto renovado, solo, que un sacerdocio es electo en lugar de otro, al ser transferido dentro de la propia nación de Israel. Pertinente a la explicación del sacerdocio. El asunto que prosigue es sobre los sacrificios y el sacerdocio, no sobre la misma Torá. Solo el Mesías es inmortal. Los creyentes no serán inmortales, sino hasta el regreso del Mesías.